Hola, ¿cómo están? Bueno, pues estamos comenzando un nuevo proyecto aquí en nuestro canal, el repaso de la lección. Ya tenemos en nuestro canal música, tenemos reflexiones, tenemos muchas otras cosas, pero estamos comenzando con este proyecto de lección, repaso de la lección, porque a mí me encanta la lección, me encanta dar la lección. Creo que se puede aprender mucho del repaso de la lección, de estudiar la lección, y en esta ocasión vamos a comenzar este proyecto, el repaso de la lección. Y qué mejor manera de comenzar con este proyecto que con esta lección, los salmos. Los salmos son de mis libros favoritos de la Biblia. Todos los libros son favoritos míos de la Biblia, pero salmos son una parte importante y hablo mucho de los salmos aquí en el canal precisamente. Algunas reflexiones de los salmos porque me encantan. Así que qué mejor manera otra vez de empezar este trimestre que salmos. Y el título de la primera lección es cómo leer los salmos. Es importante entender y comenzar con esto, cómo leer los salmos. Y el versículo de memoria se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45. Y esta conversación de estos versículos se da en el contexto de que del viaje a Emaús. Estos hombres, estos discípulos van camino a Emaús y entonces Jesús se les une en el camino sin ellos darse cuenta y comienza la conversación sin que ellos se den cuenta que era Jesús. Y entonces el versículo 44 y 45 dice: después les dijo, estas cosas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Los salmos son una parte importante para conocer a Dios. De hecho, aquí está un parrafito que dice: de hecho, el Señor le inspiró a las personas para que los escribieran. Por eso, como en toda la escritura, Dios en salmos nos habla mediante sus siervos. Y el Espíritu de Jesús, los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento citaron también y los identificaron como escritura. Los salmos fueron inspiración divina. No es que se los inventó David, Salomón, etcétera, etcétera. Fueron inspiración divina. Dios inspiró las mentes de estos escritores. Y la parte del domingo, los salmos en el culto del Antiguo Testamento. Bueno, los salmos eran una parte vital en el culto de los israelitas. El título, no sé si lo mencioné bien, pero es los salmos en el culto del antiguo Israel. Creo que dije del Nuevo Testamento, pero que del antiguo Israel. Lo usaban los salmos en el culto cuando querían demostrar que tenían tristeza, cuando querían demostrar que tenían alegría por algo que había acontecido, o agradecimiento por algo también específico en sus vidas. Los salmos eran una parte vital. Salmos era una parte indispensable, leo un poquito aquí, en el culto israelita. Por ejemplo, se utilizaba en las dedicaciones del templo también, en las fiestas religiosas, las procesiones y durante el emplazamiento del Arca del Pacto en Jerusalén. Los salmos eran una parte importante otra vez en el culto del antiguo Israel. Y de esa forma demostraban otra vez la tristeza que sentían por alguna situación, la alegría que sentían por alguna situación, el agradecimiento que sentían por alguna situación que Dios había hecho por ellos. Así que eran una parte importante. La parte del lunes, conozcamos los salmistas. ¿Quién escribió los salmos? Bueno, principalmente pues David. El rey David, cuyo nombre aparece en los títulos de la mayoría de los salmos, participó activamente en la organización de la liturgia del culto de Israel. Se lo llama el dulce cantor de Israel. Pero no solo David escribió salmos, también Salomón, su hijo, incluso Moisés escribió el Salmo 90. Pero otras personas escribieron salmos. Muchos fueron compuestos por los músicos del templo, que también eran levitas. Por ejemplo, Asaf, ¿quién más? Etán,
Ezraíta, Etán, Emán, por los hijos de Coré, se escribieron muchos salmos, bueno, etcétera, etcétera. Mucha gente escribió los salmos, pero principalmente David. David se le conoce, como dijimos, el dulce cantor de Israel. Así que a él se le atribuyen la mayoría de los salmos. Y lo mismo que los israelitas, David escribía salmos cuando estaba triste, cuando estaba huyendo de sus enemigos, cuando estaba alegre, cuando estaba agradecido. En todas las situaciones David expresaba sus salmos a Dios. Por supuesto, como ya dijimos, eran inspirados por Dios. Por un corazón agradecido, por un corazón triste, por un corazón apesadumbrado de parte de David. Así que los salmos eran una parte importante de estos salmistas, válgase la redundancia. El Espíritu Santo inspiró, otra vez aquí dice, a los salmistas y utilizó sus talentos al servicio de Dios. Así que por eso los salmos son poderosos, porque fueron inspirados, como toda la palabra de Dios, vuelvo a recalcarlo, fueron inspirados. Y todos estos salmistas, esos salmos están llenos de inspiración, válgase la redundancia, de fortaleza, de ánimo, de motivación, porque fueron inspirados por Dios. Así que estas son las personas que escribieron los salmos. La parte del martes se titula Un cántico para cada etapa. Bueno, pues como ya lo mencionamos, otra vez lo volvemos a decir, estos salmos se escribieron para cada etapa de la historia, de la vida, tanto de los israelitas como de los salmistas. Cuando iban a batalla, cuando ganaban una batalla, cuando estaban tristes otra vez, alegres, jubilosos, etcétera, etcétera. Cada salmo era para cierta etapa de la historia o para cada ocasión. Se utilizaban, hay himnos en los salmos, himnos que engrandecen a Dios por su majestad y por su poder en la creación, por su gobierno soberano, su juicio y su fidelidad. También hay salmos que expresan acción de gracias, que expresan también profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. También hay salmos de lamentaciones, que son los clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. También hay salmos sapienciales que brindan las orientaciones prácticas para una vida recta. Salmos regios que señalan a Cristo, que es el Rey soberano y libertador del pueblo de Dios. También hay salmos históricos que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel, para enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de los antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su pacto. Así que para cada ocasión de la historia hay salmos, para cada ocasión, para cada etapa de la vida, tanto de los israelitas como de los salmistas, válgase la redundancia. Parte del miércoles, estamos yendo un poco rápido porque es la primera lección, pero vamos estamos haciendo más bien un repaso, pero yo los invito a que ustedes por ustedes mismos repasen la lección, estudien a fondo la lección, profundicen. Estudiar la lección es una manera interesante de profundizar las escrituras. Yo hace algún tiempo lo entendí. A mí antes se me hacía un poco aburrida la lección, honestamente, pero aprendí a profundizar. Puede uno leer los textos de la Biblia, puede uno leer las citas de Ellen G. White, puede estudiar la lección, etcétera, etcétera, y profundizar sobre los temas. Pero bueno, en la parte del miércoles, oraciones inspiradas. Los salmos son oraciones inspiradas por Dios. Son alabanzas también inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz de Dios se entremezcla con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de intercesiones vividas con Dios. ¿Ok? Son oraciones inspiradas los salmos.
Wow, es que cuando tú lees los salmos realmente es eso, como una oración. Cuando cantas los salmos es como si estás orando. Son tremendamente profundas sus palabras de los salmos. Así que por eso son de mucha bendición. Los salmistas se dirigen a Dios personalmente como mi Dios en cada salmos. Mi Dios, Señor, Rey mío. A menudo imploran a Dios y dicen: escucha, Señor, oye mi oración, mira, respóndeme, líbrame, etcétera, 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 etcétera. Son oraciones, son gemidos de los salmistas, del pueblo hacia Dios. También aquí vamos a Romanos, voy a leer Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 dice: además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu, e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. No sabemos pedir, no sabemos orar. Por eso es que el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo, nos ayuda a orar, porque no sabemos, nos inspira, no sabemos qué pedir. Nosotros en nuestra ignorancia, nuestras oraciones son: Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, cuando deberíamos pedir por la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. El Padre nuestro está lleno de eso: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Las oraciones que debemos hacer son totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados, y para eso está el Espíritu Santo, para inspirarnos y decir: no, ¿sabes qué? Tienes que orar de esta o de esta otra manera. Primero que nada, reconociendo la soberanía de Dios, agradeciendo por todo lo que Dios ha hecho hasta este momento por nosotros, y después también pedir porque se haga su voluntad, pedir por otras personas también que están sufriendo. Pero no, la mayoría de las oraciones siempre las enfocamos en nosotros. Ayúdame, bendíceme, cuídame, líbrame, sáname, todo yo. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, nos inspira a orar. Por eso los salmos son oraciones inspiradas de Dios. Por eso son tan profundas y conmovedoras. La parte del jueves ya vamos terminando, es un repaso rapidito, porque como dijimos otra vez, es un repaso. Ustedes pueden profundizar en cada tema o en cada día de la lección. El mundo de los salmos. El mundo de los salmos se enfoca totalmente en Dios. Se trata de presentar delante de Dios en oración y alabanza todas las experiencias de la vida. Dios es el creador, el rey, el juez de toda la tierra. Él provee todas las cosas para sus hijos. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todo momento. Incluso los enemigos del pueblo de Dios preguntan: ¿dónde está tu Dios? Cuando el pueblo de Dios parece fracasar. Así que los salmos se centran otra vez en Dios, completamente en Dios. Siempre, porque si no, no tuvieran ningún caso que se dijeran, digamos, los salmos. Pero tiene su lugar en Dios, se centran en Dios. Líbrame, cuídame, bendíceme, escúchame. Y también se centran en Dios cuando enfatizan sus virtudes: Señor Todopoderoso. Por ejemplo, el Salmo 23 me viene a la mente: mi pastor, nada me faltará, todo, etcétera, etcétera. Enfatizan los atributos de Dios los salmos. Me viene a la mente Salmo 46. A través de todo este trimestre vamos a repasar varios salmos, pero Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay salmos maravillosos que otra vez enfatizan las virtudes de Dios, e enfatizan también el cuidado de Dios, y enfatizan siempre a Dios. Dios. Los salmos, Dios es el centro de los salmos, el centro de las oraciones y de las alabanzas, de las poesías en los salmos. Así que eso es
los salmos. Así que bueno, esta fue la primera lección, cómo estudiar los salmos, la primera lección de este trimestre. Espero que haya sido de bendición. Si puedes ayudarnos a suscribirte a nuestro canal para que veas las lecciones y veas también cantos y otras cosas, y así nos ayudes también a crecer. Le puedes dar like, puedes suscribirte a nuestro canal y también puedes compartir la programación. Puedes comentar qué te parece la lección, dar tu punto de vista, y entonces así vamos mejorando poco a poco. Así que bueno, que el Señor te bendiga y nos vemos en la lección número 2. Hasta luego.